Buenas tardes, mi nombre es Nicole Sofía González Salazar, soy de grado 11 y hoy voy a hablarles sobre un tema muy importante en la historia de la humanidad, que lamentablemente marcó siglos de injusticia y sufrimiento: la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es una condición en la que una persona pierde completamente su libertad y es considerada propiedad de otra. Es decir, el esclavo no tiene derecho a decir sobre su propia vida, ni sobre lo que hace, ni sobre su propio cuerpo. Un esclavo es forzado a trabajar para su amo sin recibir ningún salario ni beneficio. Además, no tiene derechos, no puede casarse, no puede estudiar, no puede tener posesiones ni cambiar de trabajo. Todo lo que hace lo hace obligado, y si se niega, puede ser castigado, golpeado o incluso asesinado. ¿Cuándo comenzó la esclavitud? La esclavitud no es algo nuevo, ha existido desde hace miles de años. Por ejemplo, en la Edad Antigua, en civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma, las personas eran esclavizadas si perdían una guerra, si nacían en familias o si eran hijos de esclavos. En Egipto, los esclavos eran usados para construir templos o pirámides. En Roma, muchos trabajaban en el campo, en las minas o en casas ricas. En todos estos lugares, los esclavos eran vistos como objetos, no como seres humanos. Durante la Edad Media, sobre todo en Europa, la esclavitud cambió un poco y se convirtió en servidumbre. Aunque los siervos ya no eran exactamente propiedad del amo, seguían teniendo pocas libertades, dependían completamente del dueño de la tierra y estaban obligados a trabajar para él. Pero la esclavitud se volvió aún más dura y cruel durante la Edad Moderna, cuando los europeos comenzaron a colonizar América en el siglo XV y XVI. Los países como España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda querían explotar los recursos de América: el oro, la plata, el azúcar, el cacao, el tabaco, el algodón. Para eso necesitaban muchísima mano de obra, y como no querían pagar salarios ni contratar trabajadores libres, empezaron a traer esclavos desde África. Así nació uno de los capítulos más tristes de la historia: la trata de esclavos africanos. Comercio triangular. Este sistema se llamó comercio triangular porque seguía tres pasos. Primero, barcos europeos llevaban productos como ropa, armas y alcohol a África. Segundo, en África esos productos eran intercambiados por personas que eran capturadas o vendidas como esclavos. Tercero, luego los esclavos eran llevados en barco a América, donde eran vendidos a hacendados o plantadores. Finalmente, los barcos regresaron a Europa con materiales primas como azúcar, tabaco, algodón o cacao. Los barcos que llevaban esclavos eran conocidos como barcos negreros, y las condiciones dentro eran terribles. Los esclavos eran encadenados, apenas podían moverse, no tenían suficiente comida ni agua, y muchos se enfermaban o morían. Se estima que la mitad de ellos moriría antes de llegar a América. ¿Cuántas personas fueron esclavizadas? Entre los siglos XVII y XIX, se calcula que más de 10 millones de africanos fueron sacados por la fuerza de su continente y vendidos como esclavos en América. Algunos hablaban incluso de más de 12 millones. Estas personas eran obligadas a trabajar en plantaciones de caña de azúcar, café, tabaco o algodón. Otros eran usados en minas o en servicio doméstico, trabajaban muchas horas al día sin descanso y vivían bajo el miedo constante del castigo. Sus hijos también nacían esclavos, lo que significaba que nunca podrían escapar de esa vida. La abolición de la esclavitud. Con el tiempo, muchas personas comenzaron a luchar contra la esclavitud, argumentando que todos los seres humanos tienen derecho a ser libres. En algunos países como Haití hubo revoluciones de esclavos que lograron la libertad por la fuerza. En otros lugares la esclavitud fue abolida poco a poco por leyes. Por ejemplo, en Francia se abolió en 1848, en Estados Unidos en 1865 y en Brasil en 1888, siendo uno de los últimos países en hacerlo. Y aunque hoy en día la esclavitud está prohibida en casi todos los países del mundo, aún existen formas modernas de esclavitud, como la trata de personas, donde mujeres, niños y hombres
son vendidos para ser explotados. El trabajo infantil, donde niños trabajan en condiciones muy duras y peligrosas. El trabajo forzado, donde personas son obligadas a trabajar sin libertad ni derechos. Según datos de la ONU, más de 40 millones de personas en el mundo siguen viviendo en situaciones similares a la esclavitud. Conclusión: la esclavitud fue uno de los crímenes más grandes contra los derechos humanos. Millones de personas fueron tratadas como si no valieran nada, y aún hoy. Muchas personas sufren por este pasado. Es por ello que debemos conocer esta historia, para aprender de ella, para respetar los derechos humanos y para que nunca más nadie sea tratado como un objeto.